iglesia, no estábamos en la calle y no había... Y bueno, en Guadalajara se juntan públicos interesantes, que es como el pulmón de una sociedad conservadora y muy conservadora. Y bastante pinche y represiva, ¿no? Pero cabrón. Yo todas las mañanas me levantaba y yo soy ateo, le daba gracias a Dios por estar viviendo en el DF y no en Guadalajara, ¿no? Al Dios de los ateos, que es muy chingón, al Dios de los ateos se lo recomiendo, no tienes que rezarle, no tienes que prometerle nada, no cobra cuota, no controla el infierno ni controla el paraíso. O sea que las relaciones son bastante, digamos, transparentes y no tiene curas federales. Y es un Dios que no tiene iglesias, ni curas federales, ni onésimo pendejísimo, que es la gloria de Catepec, ni esa roña humana que el clero mexicano ha depositado en nuestro valle de lágrimas. Bien, con este prólogo, siguiendo la famosa filosofía de cada vez que tengo un micrófono habla mal del gobierno en chinga, pues luego te lo quitan. Vamos a presentar un libro sui generis. Es un libro muy extraño, de una vez se los digo. El que avisa no es traidor, como decía un amigo mío. Es una reflexión filosófica sobre problemas de la vida cotidiana. ¿Sale? Sale. El laberinto, la disidencia, el encuentro, el desencuentro, la muerte, la alegría, la felicidad. ¿Sabes? Bien, es el libro de un filósofo, como todos ustedes. Oscar ha tenido un pasado pecaminoso, ya ha recorrido las escuelas de filosofía como alumno y como profesor, etc. Pero no lo puede evitar, entonces lo escribe a su muy particular manera. De tal manera que el libro se vuelve una colección de temas que se subdividen en anécdotas o cuentitos. Y ahí hay una serie de cuentitos. A la historia de la culpa. Y la culpa es cómo él tenía dos pacos que se llamaban, o dos gallos que se llaman Pico y Paco. Pico y Paco se llamaban. Son chingaderas, andando poniendo mi nombre a dos gallos. Y entonces, los perros en ese entonces se llamaban Oscar. Bien, aclarado, me quito el complejo de culpa. Y entonces cuenta la historia del niño que los mira y los cuida y la lluvia y uno de ellos era un cabrón y andaba picoteando al otro y terminan en la olla, pues, ¿no? Triste el destino. De ahí saca conclusiones filosóficas como no se puede ser pollo porque terminas en la olla, pues, ¿no? Y hay una serie de reflexiones sobre la muerte, el miedo, la soledad, pero va construyéndolas como una cadena de cuentos. Al principio, en la primera lectura del libro, dije, bueno, aquí hay muchísimo material autobiográfico. O sea, Oscar se mira a sí mismo a lo largo de los últimos años, de los últimos 40 años, y revisa la experiencia vital y hace filosofía de la manera en que originalmente se hacía filosofía, o sea, repensando lo cotidiano y dándole síntesis última, ¿no? Pero yo decía, bueno, aquí hay mucho material biográfico, pero aquí hay truco. Porque empecé a contar y dije, a ver, relaciones amorosas confesadas por el autor a lo largo de las historias. Cuando iba por la número 60, yo empezaba a mirar a Oscar y decía, no mames, no te da el tiempo, chinga, ¿no? No da para tanto. Y entonces decía, hay biográfico, pero a mí como que le añadió de su tremenda cosecha, porque además las relaciones que va contando amorosas a partir del libro no es la misma o no son las mismas, son diferentes, porque además una se le muere en medio de un orgasmo, y lo cual hace una reflexión sobre lo cabrona que es la muerte, y la muerte son los otros, no es uno, etc. Entonces, por un lado me desconcertaba. Y bueno, más allá de que en algunas reflexiones Oscar practica una especie de pesimismo burlón, y yo soy un optimista patológico. Todo el mundo sabe que los optimistas patológicos somos mejores, solo por una razón, que es los optimistas patológicos sufrimos después. Los pesimistas normalitos sufren antes, durante y después. ¿Qué vas a ser, pesimista o optimista patológico? Es una elección racional, evidentemente. Bueno, a pesar de que soy optimista patológico, y Oscar es pesimista burlón, o sea, pesimista que se ríe de sí mismo y de su pesimismo y lo convierte en una especie de pesimismo de abusado, no te descuides porque si te pasas te lo crees, ¿no? Hay una diferencia ideológica y sin embargo uno va siendo capturado a lo largo de las páginas del libro
por este ingenio narrativo y esta habilidad para volver a la esencia de la filosofía. Él se los contará porque lo cuenta muy bien, ya lo hizo en Guadalajara, cómo la filosofía es una cosa y debería ser otra, y bueno, él se los cuenta. Pero a mí me estaba cautivando esta especie de sencillez aparente a rato. Es un libro absolutamente legible, o aquel adolescente semi-analfabeta, pero con dos luces en la cabeza y con una mamá que no le pegue en el cráneo con demasiada frecuencia, lo puede leer sin pedo, no hay bronca. Hay un elemento que tiene que ver con toda una trayectoria literaria. Yo creo que Oscar juega maliciosamente con muchos balones al mismo tiempo y en una cancha. Se propone desacralizar la filosofía, pero también se propone desacralizar la ciudad, la narrativa, los ciudadanos, y darles un tono de cotidianismo. Parece solazarse en la habilidad que tenemos para pisar caca los mexicanos. No hay tanta caca ni en las calles, chinga, no hay tanta. O sea, obsérvese. Digo, a la vista no se ve demasiado. Bueno, pues si hay un cachito y vamos de cabeza, pues, ¿no? Y Oscar parece solazarse con estas habilidades. La de meter la pata, la de reiterar el error, la de pensar mal y no acertar, ¿no? Que es bien bonita, que es una habilidad que yo no había percibido antes, la de piensa mal y no acertarás. Muchas gracias, Paloma, querido científico. Me han acusado a lo largo de los 4 días que yo decía de que dejo hecho un marranero esto por la ceniza, pero sépase por qué hacemos tianguis al aire libre, para que no me estén chingando porque no puedo fumarme. Entonces, en el fondo hay dos costos, una es esa y otra, la posibilidad de hablar más del gobierno en público es chingoncísimo. El otro día pasaba uno en un carro por ahí diciendo, ¿por qué estos panistas hijos de la chingada? Y sacó la mano por la ventanilla y hizo así. Y yo le dije, tú, por ejemplo, a ti me refiero, ya, se me fue el desgraciado, pero este placer de confrontar las ideas en público y roncar del pecho que los mexicanos no gozamos porque no nos dejan salir en Canal 2, lo tenemos prohibido, los mexicanos de verdad salen por pinche zombie y puras personajes de comedia rosa que le pusieron los cuernos a un primo suyo y esos rollos, ¿no? O periodistas corruptos. Entonces, bueno, volviendo al tema, las habilidades de Oscar para trenzar, armar, construir con los materiales de la vida cotidiana una serie de reflexiones no necesariamente trascendentes en el sentido de construir decálogos, propuestas de vivir. Es todo lo contrario. El que lo compre pensando que es un libro de autosuperación se chingó, porque no va a salir desahuciado, desautoperado y con completa inferioridad. No hay bronca. O sea, no tiene nada que ver con estos libros que te prometen el paraíso a la vuelta de la esquina, sino con las reflexiones de por qué el infierno está dentro de nosotros, cosa que por cierto dice varias veces a lo largo del libro. No más prólogo. Ya dije, usted sí, así le doy el micrófono y puedo fumar. Con ustedes, uno de los escritores más ingeniosos que tiene este país, y ingeniosos en el mejor sentido de la palabra. Mira que escribirse una novela jugando con las vocales y capítulos enteros prescindiendo de la E o machacando sobre la E, manda, y la UMA, pa' su puta madre. Potente, pero no solo estos juegos de ingenio, también juegos de ingenio de un nivel de profundidad mucho mayor, y a veces se dice la forma oculta el contenido. No es el caso de Oscar de la Borbolla. La forma trabaja para el contenido. Con ustedes, Oscar de la Borbolla, muchas gracias. ¡Oh! Muchas gracias, mi querido Paco. Después de esto, ya quedé bien, ¿para qué ven peor? Ya está más suficiente. Miren, una rectificación que la vez pasada me vi obligado a hacer. Porque Paco desmiente la parte autobiográfica del libro, sobre todo basándose en una revisión numérica de 60 más. Ya después ya no la siguió contando porque después me dejaste la inquietud y están mencionadas 173 mujeres diferentes. Dice que no me cree. Yo lo único que pido a todos los presentes es que comparen mi raquítica bibliografía, que no rebasa los 20 libros, contra la bibliografía de más de 60 novelas de Paco, y además el grosor de nuestros distintos libros. Los míos son esbeltos, delgaditos, nunca rebasan las 150 páginas, y su Pancho Villa, yo por eso tengo tiempo, pues. Yo también. Yo soy monógamo, eso es lo que no digo.
madre. Soy monógamo serial. Pero no, la verdad es que, ¿qué manera, me pregunté cuando empecé a escribir estos textos? Poder reflexionar, pero reflexionar no como lo hago a veces en la universidad. Soy profesor de filosofía, de eso vivo, y estoy condenado un poco a hacer la hermenéutica de algunos textos muy complicados. ¿Cómo poder volver a la ágora a platicar con la gente de la cosa que platicaban las personas? Cuando uno no ve a Platón como Calle de Polanco, ni tampoco como diálogos obligatorios en la preparatoria, sino que ve a Platón como obra de teatro, y de pronto se encuentra ahí a un Sócrates muy perfumado, platicando con una bola de homosexuales, al que se dedican a hacerle apologías al amor homosexual en el banquete. Y repara uno en elementos de tipo muy cotidiano, como son el hecho de que al principio discuten si se emborrachan de nuevo, al principio del banquete, si se emborrachan de nuevo o traen a las bailarinas. Y alguno de ellos dice que no, que traen una resaca del día anterior, que mejor ya no, el vino ni siquiera terciado con agua, porque parece que en aquel tiempo la uva era más potente y un vino tenía tanto octanaje como un coñac. Ahora hasta los vinos están adulterados y debilitados. Nada más hay que mediarlos y a veces ya nos los venden mediados. Pero el caso es que cuando uno repara en estos aspectos y luego se da cuenta cómo salen a la palestra los distintos personajes a soltar su rollo, y al final todos ebrios empiezan a sucumbir, y el más jovencito de ellos, el que se supone que es el Efebo, Alcibiades, le lanza a los perros a Sócrates y le reclama por qué nunca le ha hecho caso. Y entonces Sócrates como que lo va a empezar a acariciar y se cae de borracho el otro, y sale Sócrates en la aurora, y hay ahí toda una metáfora de que lo último que sucumbe a la ebriedad es la filosofía. Cuando uno ve esto y de pronto dice, bueno, ¿de qué platicaron? Pues el primer discurso, el de Pausanias, que es un militar que está ahí presente, se echa una apología del amor homosexual. Eso es el amor platónico, todos los distintos puntos de vista que hay en esta obra. Se echa una apología del amor homosexual porque él, siendo general, piensa que si tuviera un ejército compuesto por amantes y amados, nadie se portaría cobarde en la batalla. Y entonces una de las ventajas de que fueran en parejas de novios a la guerra sería que no se hicieran los muertos, ni tuviera que haber una policía militar en la retaguardia obligándolos a volver al frente de batalla. Después de eso siguen saliendo un montón de planteamientos que uno dice, bueno, estoy ante un texto de filosofía, pero no un texto de filosofía como los que escriben mis contemporáneos hoy. No estoy ante un Lyotard, ante un Levinas, que hay que verdaderamente pasarse 2-3 horas por página para poder descifrarlos. Y uno empieza a notar unas diferencias. Platón está reflexionando de cara a los problemas de la realidad. Quiere entender en qué consiste esto que llamamos amor y analiza fenómenos de las distintas formas en que se presenta el amor y propone alguna respuesta. ¿Cómo filosofan en cambio nuestros contemporáneos? Tenemos una larguísima tradición y ya se ha dicho mucho de todas las cosas, y entonces pareciera que los distintos filosofías están tapando, ocultando los problemas que están ahí, y el asunto de los filósofos profesionales es desentrañar qué dicen los otros filósofos. Y estamos ahora encerrados en un laberinto curiosísimo en que la filosofía actual, la más de moda, la más arangada, tiene que ver con la hermenéutica, que es cómo demonios entender un texto que ya habló de otro texto y de otro texto, y nunca llegan al problema real de tratar de descifrar la realidad, de hacernos un poquito más clara, más vivible. Bueno, como no me ha quedado más remedio que padrotearme a la filosofía para vivir, quiero decir, convertirme en profesor de filosofía y abusar de esto para hacerle el puré de papa que es necesario para que los estudiantes de los primeros años de la licenciatura en filosofía leyeran esta cosa inenarrable, pues ya como que a estas alturas de mi vida o lo hacía o no lo hacía. Quiero decir,
o me ponía a filosofar como se debe uno de poner a filosofar, creo yo, de cara a los problemas y no de cara a la filosofía, y decidí que ya era tiempo. Entonces me empecé a conseguir pues los temas que me parecieron más interesantes, como por ejemplo el olvido. Dice Heidegger en páginas verdaderamente intraducibles, y no me refiero al traductor José Gauss, que bastante perjuicio le hizo, porque es más difícil Gauss que el propio Heidegger. Y si no, váyanse a buscar la introducción a Ser y Tiempo de Gauss, y se las explica Ser y Tiempo de Heidegger. Y las dificultades con las que se van a encontrar ahí es que Gauss es el traductor. Entonces es terrible. Yo alguna vez pensé que me faltaba cacumen para meterme en este oficio, y tuve la suerte de que cayera en mis manos una obra de filosofía de un mexicano, don Carlos de Sigüenza y Góngora, a propósito de los maleficios que ocasionan los eclipses. Y el prólogo era, estoy refiriendo a la Libra Astronómica y Filosófica, el prólogo es de Gauss, y en un párrafo donde trataba de explicar de cuántos capítulos constaba la obra, bueno, me encontré con la misma dificultad con la que me había encontrado en Heidegger. No era capaz de darse a entender Gauss, que tenía 7 capítulos y que cada uno de ellos constaba de 8 subcapítulos, y ya, eso era todo lo que tenía que decir. Pero hablaba de unos apartados y de unos... no me acuerdo ni qué, pero de veras no lo entendí. Cuando no entendí eso, me di cuenta que Heidegger no necesariamente sería tan oscuro, sino que era culpa de Gauss. Bueno, Heidegger, para hablar de la nada, empieza a hacer una cantidad de rodeos en un texto que se llama ¿Qué es metafísica?, en donde propone que el no y la negación es más originario que la lógica, y la nada es más originario que el no y la negación. Ya está más o menos aclarado lo que estoy diciendo. Estoy sacando así como si no me entendieron, no se preocupen, estoy nada más sacando así como el planteamiento principal. Bueno, me planteo en el primer capítulo de este libro cuáles son las ocasiones en que nosotros tenemos posibilidad de acercarnos a la vivencia de la nada. Y de pronto descubro que ahí está el olvido. El olvido no es un tema mencionado por Heidegger. Heidegger habla de la angustia y del aburrimiento. El olvido, ¿qué pasa con el olvido? Decimos que somos nosotros todos la colección de recuerdos que nos dan nuestra identidad. Yo soy quien soy porque me acuerdo de todo lo que he sido. Si de pronto perdiera la memoria, abriría los ojos y la primera pregunta, si es que no olvido también el lenguaje, la primera pregunta sería, ¿quién soy? Si yo soy mis recuerdos, si todo lo que he sido solamente está conservado en mi memoria, pues hay que ver realmente qué tanto soy. Yo no me acuerdo qué hice antier a estas horas, no sé si ustedes. No sé qué hice el miércoles 1 del mes pasado. No sé qué hice todo el mes de abril de este año. No sé qué hice el 2007 completo. Y del 2000 para atrás, sé que tuve una infancia. Y por ahí, si hay algún acontecimiento que de pronto se vuelva muy significativo, como ir a la escuela, digo, yo era estudiante, pero no me acuerdo ni de las clases. Si me acordaba de las clases sería genio. No, porque alguna vez que me tocó estudiar de nuevo la primaria con mi hijo, me di cuenta que sabía más el libro de texto gratuito que yo. Y cuando volví a ayudarlo para estudiar la secundaria, me di cuenta que era lo mismo y que a él le parecía tan nuevo como a mí. Y luego las licenciaturas que tienen tronco común, es otra vuelta a la misma preparatoria. Yo no sé, pero tenemos una capacidad para olvidar todo, salvo que hemos sido estudiantes. En ese entonces sentaba en tal escuela, había tal compañera, había tal enemigo. Yo creo que si hacemos simplemente un recuento de nuestro pasado, nos vamos a dar cuenta que ya no está. Que de verdad no está. Y hay momentos contados en este primer tema del libro en los que trato de mostrar cómo el olvido es un territorio inmenso donde las cosas mueren por segunda vez y de manera tan silenciosa
Estoy tratando de recordar textualmente el texto, de manera tan silenciosa que no deja ni siquiera la prueba de la primera vez que murieron, o sea, su cadáver. Simplemente un día se despierta sin esas cosas, ya no están. Y hay un cuento en que de pronto, en un lugar secreto de mi secreter, donde guardo las cartas de amor que no me cree Paco, mi papá guardaba recitos públicos. Pero la pregunta no es si los guardaba, sino cuántos de cuántas. Mi problema no es cualitativo, es cuantitativo. Pero ahí donde guardo pues mis mejores, los tepalcates de mi arqueología, dice el texto. De pronto descubro un cepillo de dientes color lila. Yo obviamente mi postura varonil impide que alguna vez haya tenido un cepillo de dientes de ese color. Me parece impropio. Ahí está. Y está junto con el espejo en que se reflejaba mi madre, y está junto con mi primer poema, y además no está simplemente aventado en esa caja de recuerdos, sino que está cuidadosamente cubierto por un pañuelo. Y de pronto me doy cuenta que tiene que ser muy importante, que tuvo que haber sido de alguien muy importante, pero no me acuerdo de quién es. Entonces saco a pasear el cepillo a ver si poniéndolo en su hábitat natural, por asociación, me recuerda de quién fue. Lo coloco en la repisa del baño, no me dice nada, y de pronto siento exactamente que ese recuerdo y todo lo que pudo contener es la nada. Estoy enfrentado frente a la nada. Así trato de aproximar al lector a este tipo de evidencias o de planteamientos filosóficos que si los leo en Heidegger no les entiendo, si los leo en mí sí les entiendo, pero no parecen filosofía. Lo cual me da mucho gusto, pues, porque lo que busco más es comunicar algunas cosas que siento que son importantes. Miren, otro de los ejemplos que mencionaba Paco también, el tema de los laberintos. A mí me resulta muy inquietante que haya algo construido por el ser humano que justamente vaya en contra de la esencia de algo. El laberinto es un camino, pero es un camino que sirve no para llegar como todos los caminos, esa es la esencia del camino, permitirnos ir de un lado al otro, sino que justamente el laberinto es para no llegar. La construcción de una intrincada red de caminos que buscan confundir, me parece uno de los actos más perversos de los que hemos sido capaces. Y empiezo a ver qué clases de laberinto hay. El más sencillo es el laberinto de la duda. Cuando voy por un camino que parece que me lleva y de pronto encuentro una desviación. Esa Y, que además tiene una enorme riqueza en la simbología, porque en el cruce de los caminos todavía hoy se siguen sacrificando gallos. Nadie sabe por qué sacrifican gallos ahí y hacen algún tipo de ceremonia extraña. Pero se supone que los cruces de caminos eran los sitios donde se le tributaba a Hécate, esta diosa griega de la trivialidad, que no era la trivialidad como la entendemos actualmente, no lo superficial, lo banal, sino literalmente las tres vías. Era el ingrediente matemático, el ingrediente de la oración y el ingrediente de las sustancias. Con estos tres elementos se lograba provocar un resultado mágico. De ahí que la poesía, como la oración que se metía en la pócima para hacerla propicia, de ahí que la poesía tenga este carácter mágico de poder movernos la sensibilidad. No era cualquier tipo de palabra, sino una palabra también dosificada que provocara un efecto en la pócima. Bueno, un laberinto comienza de la manera más sencilla cuando hay una bifurcación. Luego los laberintos se van complicando porque como ponen en prueba mi capacidad de errar, cada que se me planta una disyuntiva, si no tengo la clave del laberinto, muy seguramente tomo el camino equivocado y a cada nueva disyuntiva me voy perdiendo más.
Empecé a imaginarme laberintos como la forma más perversa del empleo de la razón. Armar un croquis que justamente sirviera para perdernos. Y de pronto me di cuenta de una cosa más grave, que hay laberintos muy sencillos que ni siquiera tienen la posibilidad de la desviación, sino que la imposibilidad de salir de ellos consiste en que son extremadamente largos. Un camino recto, pero que nunca podemos, por la duración de nuestra vida o de nuestras fuerzas, llegar a su término, es también un laberinto. La línea recta, pero que nos lleva hasta más allá de nuestra capacidad, es exactamente la manera como nos comportamos o se comportan quienes aspiran a llegar a la perfección de algo. Se condenan a transitar por un laberinto que no es posible terminar de recorrer, porque es más grande que su capacidad. Y luego llegué a una conclusión todavía más aterradora, que hay laberintos que no solamente no tienen punta final, sino que tampoco tienen comienzo. Laberintos en los que para estar en ellos ya hay que nacer dentro de ellos. Y entonces me represento la vida como un laberinto. No me voy a ir de aquí vivo, y antes de que yo estuviera aquí no estaba en ninguna parte. Estamos instalados en eso. Intentar comunicar con una anécdota este tipo de reflexiones es lo que está en el fondo del libro. Ahora, como ciertamente me importa mucho, porque forma parte, no tan cuantitativa, pero sí forma parte importante de mi vida, el erotismo, pues a cada tanto por ahí aparece, no sé por qué razón, ha de ser porque he leído mucho de eso. Alguna vez es la que justamente recordaba Paco, cuando con una muchacha a la que solía asistir a unos moteles de paso que están muy cerca de la universidad donde trabajo, que hay que tener en cuenta siempre la ubicación geopolítica. Uno no puede elegir si trabaja en Naucalpan, los moteles que están a la salida de la carretera a Toluca, porque a lo mejor el ánimo, el entusiasmo, el amor se acaba en el trayecto. Yo no creo que haya ningún amor que resista venir desde Plutonio hasta por estos rumbos. No lo creo, pero tengo constancias fehacientes y actuales de que sí. Entonces agradezco pues esta prueba de amor rotunda que estoy observando. Pero hablaba de aquella otra cosa. Me he localizado unos buenos moteles por allá, ya sé de precios, sé de horarios, sé de horas pico, porque es maravilloso. Yo no sé en qué lugar se puede concentrar tanto entusiasmo y no poner un transformador eléctrico y crear en los moteles de paso una especie de central de luz, porque se pueden poner dinamos de verdad. Imagínense en fila una batería de cuartos donde todos tras. Es maravilloso amar en manada. Yo creo que es verdaderamente extraordinario hacer el amor en la casa de uno sin saber qué están haciendo los vecinos. Alguno está comiendo, otro está bañando, pero en un motel de paso todos están en lo mismo. Entonces de pronto el coro de los jaleos se vuelve incendiario. Hay ahí una contaminación del deseo. A mí me parecen muy bonitos lugares, de verdad. A uno de estos donde aspiría con cierta regularidad con una muy ex querida amiga, porque ya murió. Ella me decía, porque la diferencia de edades era notoria, por eso traigo los vidrios polarizados en mi carro para que no se vea hacia adentro. La diferencia era notoria. Y me decía, oye, ¿y si te da el patatús? Y yo, pues ahí me dejas. Imagínense la pena, el problema de pronto de entrar subrepticiamente en un lugar de estos y salir a llamar al Ministerio Público para que levante el acta de un difunto. Verdaderamente hay que salir con cierta discreción. Yo le dije que pues ahí me dejas. Y seguimos yendo, y además seguimos yendo porque ella tenía unas virtudes especiales. En la espalda se le formaba un hueco, como si no tuviera columna vertebral, lo cual habla de una figura bien torneada.
Si no se le ve ese hueco, está obesa. Pero si se le ve, vale la pena echar refresco ahí, beber allí, y de plano beber en todas partes de ella. Y entonces ella era mesa de buffet, mesa de naipes, almohadón de no sé qué, dice el texto. Y un día, pues, en el vértice de un orgasmo, a quien le dé el infarto es a ella. Y pues cuando sucede un orgasmo simultáneo es muy placentero. De pronto esa especie como de desfallecimiento en que los cuerpos quedan por un instante pegados, se desploma el de arriba en el de abajo, no importa quién sea arriba y quién abajo, porque el misionero se puede hacer bisexual, no da lo mismo. Total, que cae sobre mí y me alarma mucho que no me pida un cigarro. La muevo, porque yo ya tengo ganas de fumar, no se mueve, la ruedo a un lado y ahí está la evidencia. Está muerta. Entonces me acuerdo que ella me iba a dejar. Y no en venganza, sino en reciprocidad. Pues ahí la dejo. ¿Qué más? ¿Qué iba a hacer? ¿Se imaginan el escándalo? Bueno, ese es uno de los textos que hay ahí. Surgen muchas reflexiones, muchas inquietudes, porque está inscrito en un contexto en el que estoy hablando de la muerte. La muerte, que dice el libro, sirve como termómetro para saber exactamente la edad que tenemos. Depende del número de muertos significativos que cada quien cargue, es la edad que tiene. Si se tienen muertos desde la infancia, uno madura muy rápido. Si no se tienen más que muertos televisados, ese es el único contacto que tiene uno con la muerte. Uno debe llegarnos ya a la senectud con una cara de idiota, sin entender de qué se trata ni qué pasa. Y hay muertes, pues, que son más envejecedoras que otras, y cuento ahí algunas. Y esta muerte, en cambio, me rejuveneció, porque me hizo recuperar la irresponsabilidad de mi adolescencia. Y efectivamente, cuando volví al periférico, me sentía bastante aligerado. Hay cuentos, pues, de este tipo que intentan volver a tocar los problemas, no ofrecer una solución sistemática, sino dejar como planteada una duda, para que el lector no se pueda simplemente quedar saciado, satisfecho, contento, tranquilo, sino que se ve obligado a continuar la reflexión por su propia cuenta, porque además son textos en alguna medida como espejos de la vida de cualquiera. No hay nada demasiado excepcional, pero el tipo de asunto que trata y cómo lo trato, creo, espero, ese fue mi propósito al menos, despertar en el lector una necesidad de seguir pensando. No, son cuentos filosóficos. Y luego los articulé en series de 8 muertes, 8 olvidos, 8 laberintos, 8 infinitos, porque ya estoy harto de la prosapia que tiene el número 7. Y como no llegué a 9, fueron 8. Esa es la explicación más honesta que les puedo dar. No quería que fueran 7 y no pude llegar a 9. Dante sí podía llegar a 9, si hacía series de 9 y de 3. Yo llegué a 8. No tiene demasiada cábala este número, o no la conozco al menos. Y eso es. Armé lo que podría ser mi primer acercamiento informal a la filosofía, porque tengo otros dos un poquito más formales, que son Filosofía para Inconformes y La Rebeldía de Pensar. Pues, Paco, no sé si quisieran hacer alguna pregunta, queja, o tú y yo vamos a platicar. Si quisieran hacerle alguna pregunta, se aguanta. Yo aprendí la sabia máxima de que tiene el micrófono, tiene el poder. En una discusión con Christopher Domínguez, un famoso crítico literario que tiene la virtud de que nos odia a los dos, pero no, es tonto, sí. Pero además de eso, no solo nos odia a los dos, odia a todos los escritores mexicanos, con lo cual ha logrado una especie de récord de amores y odios. Me interesa esto quizá porque yo me aproximo a la filosofía desde otra esquina. Yo crecí trascendentalista por razones de formación y hubo ciertos
ciertas frases, ciertas reflexiones que me marcaron la vida y que en cierto sentido la conducen, pues, ¿no? El poema de Brecht sobre la carretera. Brecht cuenta como en un determinado momento de su vida, va en un carro, se poncha la llanta de ese carro y entonces él se baja del coche y piensa. Y su pensamiento es más o menos sencillo. Su pensamiento es: no tengo ninguna prisa para llegar a donde voy, no vengo huyendo de nada, entonces ¿por qué esta maldita angustia para que la rueda se arregle y el viaje siga? Para mí fue un poema que me iluminó, porque sí cambió. A partir de ese momento cambia mi manera de viajar, por ejemplo. Viajar ya no es ir de un lado a otro, sino viajar es horas en las cuales estás en un avión, te dan todas las pinches Coca-Cola que quieras sin protestar y te dejan leer sin chingarte mucho porque el de al lado no te conoce, ¿no? Y no te pregunta, ¿está buena la novela? ¿No? Un poco la idea de vive el instante, ¿no? De aprovecha la vida, porque no vas a tener muchas posibilidades de aprovecharla. Un poema además escrito por un tipo que vivía la permanente angustia, que vivió la persecución y de repente logra esta reflexión iluminadora, ¿no? O cuando tenía 17, 18 años cayó en mi mano Los Caminos de la Libertad de Sartre y encontré perdida una frase y luego traté de encontrarle el contexto. La frase es: con uno que resista nos salvamos todos. Y el contexto es, está escrita en el momento que los alemanes han tomado París y que todavía no empieza la resistencia armada en Francia. Y Sartre se plantea en voz alta una reflexión muy sencilla: con uno que resista nos salvamos todos. Y la frase me resultó primero muy ingeniosa, como siempre. La buena filosofía tiene una pizca de ingenio literario, pues si no, no pega. Pero luego resultó una reflexión absolutamente lúcida, que es: no deposites en la coyuntura, en los demás, etc., tu voluntad de resistencia. Tu voluntad de resistencia es un problema moral y por lo tanto, al grito de con uno que resista nos salvamos todos, el primero es el que está leyendo la frase. No se vale transportarse y leérsela de al lado para decir: órale, compadre, sálvanos, ¿no? Una frase iluminadora. Un poema de Ángel González que dice: otro tiempo vendrá distinto a este y alguien dirá: debiste haber contado otras historias. Ay, cabrón. Para un escritor es una pinche reflexión maligna, porque te coloca ante: no tienes la eternidad. Lo que vas a escribir, piénsalo 3 veces. Tendrías que haber contado otras historias, ¿no? Y es como la máxima que te pones enfrente. O sea, entiendo la filosofía como esta patada trascendental que te dan de vez en cuando, ¿no? Y que sí es síntesis absoluta. Un poema de Ungaretti. Ungaretti, un poema de una línea, hijo de la chingada, una línea. Y dice Ungaretti: me ilumino de inmenso. Y le das vuelta al poema, lo pones en el espejo para que cuando te despiertes en la mañana el doctor Frankenstein lo mire y vea: me ilumino de inmenso. Y todavía no acabo de descifrarlo, llevo años intentando descifrar el me ilumino de inmenso, pero sé que tiene que ver con la inmenso goce de vivir, ¿no? En ese sentido, yo soy trascendentalista, tú no eres hipercotidianista, man. Sí. Mira, de estas frases que han sido decisivas en mi vida, hay una de un poeta mexicano que es Antonio Plaza, que leía a mi mamá de niño y que luego fue de los primeros versos que logré descifrar. No es que los otros fueran muy oscuros, pero tenían una carga un tanto culterana que me resultaba intraspasable. Sajo de sorteresa disfrazada, decía por ahí, y yo no sabía quién era Sajo en ese momento. Y tampoco sorteresa, entonces no me parecía tan frase de yuxtaposición. Pero había una cuarteta que sí era muy clara. Se la decía el poeta a la Virgen María, después de un contexto en el que estaba padeciendo una serie de horrores. Le decía: si siempre de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Es la cuna del ateísmo. Pues sí, ahí fue donde me empezaba a bofetear mi abuela, que era monja, y ahí fue donde empecé a hacer mis primeros reparos
a las versiones simplificadas y a las versiones simplificadas de la religión y luego a las más complicadas, y luego me fui por el lado, no me quedaba más remedio, irme por el lado más tieso de la filosofía, que es la metafísica, la ontología. Soy profesor de ontología en la UNAM, el estudio del ser, ¿por qué hay ser? ¿Por qué somos? Este tipo de preguntas que para mí son como el centro de la filosofía fueron despertadas por esta cuarteta. No he encontrado todavía ninguna explicación, y quizá por eso, por rebote, es por lo que me dedico a las cosas más cotidianas. También por decepción de la filosofía, de su incompetencia para terminar satisfaciendo aquella pregunta original: ¿qué hacemos aquí? De verdad me inquieta, Déjenme explicárselas un poco. Nacemos por casualidad. El encuentro de la pareja que hay detrás de nosotros, llamados padres, el encuentro de esa pareja no estuvo maquinado por nada. En mi caso es muy ilustrativo porque tropezaron en una esquina. Imagínense dos pelotas de billar que de pronto llegan a un punto de confluencia y se dan un encontronazo. Caen los dos. No lo digo de manera metafórica, caen porque al rebotarse caen en el suelo. Mi padre se levanta a recogerla, mi madre se lastima la pierna, finge no sé, y la acompaña. Ahí empezó, con unas décimas de segundo. A lo mejor en lugar de chocar tan fuerte, nada más se rozan. Con unos segundos de diferencia hubiera pasado primero uno y luego la otra. Y yo no estaría aquí, y ustedes estarían no sé en dónde. Oyendo a Christopher Domínguez. Bueno, ahí empezó el asunto. Una casualidad verdaderamente de un altísimo porcentaje de imposibilidad, pero se dio. Y luego, a la hora del apareamiento que me hizo nacer, había en la carrera no sé cuántos millones de espermas a los que les gané. Por alguna cosa se puso de lado y entonces eso me dio ventaja a mí y no a mi hermano, que se quedó ahí nomás. Y cuando me imagino que así de casuales fueron mis abuelos y así, todo detrás. Igual ustedes, somos los espermas exitosos de un número inconcebible de posibilidades que habrían obrado en nuestra contra, y sin embargo se dio. La existencia que tenemos todos es un milagro matemático. Me estoy refiriendo a la improbabilidad estadística de que estemos, sin embargo estamos. No lo apreciamos porque como todos nos sacamos la lotería, pues ya no se nota. Pero es extraordinario. Aquí estamos. Y la pregunta más ingenua es: ¿para qué? ¿Cómo de qué se trata? Ahí viene el Nezahualcóyotl y me ayuda y me dice: solo un rato aquí. Porque aquí todo se rompe, se destruye, se destartala, ni la pluma del quetzal aguanta. O sea, un rato y ya. Un rato bueno, pues en el mayor número de los casos no. Para muchos no es optativo. Para otros basta con que no tengan el vestido último modelo para hacerse la vida de cuadritos. Esos son idiotas. Pero otros que de veras la situación que les toca, y aquí tenemos como 50 millones, aquí, ¿para qué? Y ahí vienen esas frases que te gustan. En mi caso, una que me dejó también marcado es de Ionesco. Dice: mueren y no son felices. A mí me dejó
como dice Paco, ya me contagió, desmadrado, moralmente desmadrado, mueren y no son felices. Bueno, a mí me preocupaba esto y traté de encontrar en la filosofía alguna respuesta. Me encontré unas maravillosas, ¿eh? La más demencial de todas es la que viene en el prólogo del libro de Hegel, que se llama La ciencia de la lógica. Dice Hegel: he descubierto las leyes desde las cuales Dios piensa desde su eternidad inmutable el devenir de las cosas. Esa no es tan memorable, Paco, pero yo me la memoricé para impresionar a mis alumnos de la licenciatura. Este tipo creía que ya le había dado al clavo. ¿Y cómo es que le había dado al clavo? Pues había encontrado un mecanismo muy sencillo que era la contradicción, que le parecía el motor de todo el desenvolvimiento, y que entonces Dios había explayádose gracias a estas contradicciones, había finalmente depuradose la materia hasta llegar al espíritu, y en el momento en el que Hegel enuncia esto, él es Dios. Por fin la materia logró en el alambique de la evolución destilar a alguien tan acabado, tan pleno, que era capaz de autocomprenderse. No, prefiero 1000 veces a Quevedo. Serán cenizas, mas tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Polvo será más polvo enamorado. Eso sí nos da sentido para estar aquí, ahora, viviendo este país, viviendo nuestras vidas. Somos hijos del polvo pinche que baja desde Azcapotzalco, desde los llanos de Naucalpan, que recorre esta ciudad, pero no somos cualquier pinche polvo. Cualquier pinche polvo es de los pinos. No, nosotros somos polvo enamorado. ¿Sí? Serán cenizas, mas tendrán sentido. 1000 veces Quevedo. Yo soy trascendentalista, ni modo. Optimista patológico. Pesimismo posterior a pesimista patológico. Yo era optimista. Me han terminado por arrebatar la sonrisa a fuerza de no darme razones. No es cierto, no es cierto. Ese es un acto de cinismo. Acaba de decir, me acaba por arrebatar la sonrisa. Desde que se sentó, trae la sonrisa puesta. ¿Sí? Entonces no se vale ahora navegar con bandera de ministro de Hacienda que dice el peso no se devaluará. No, para nada. No. Lo que ocurre es que hay maneras y juegos de cobertura. Oscar practica un juego de cobertura. El juego de cobertura de pues si soy pesimista total, lo peor ya lo pensé 3 veces, ya lo sufrí, lloré en la noche. Si no pasó, puta que pinche alivianote. No, es un método, yo lo reconozco. No es un método a mi gusto, yo lo afirmo. Pero yo creo que la filosofía nos divide entre conscientes e inconscientes, y eso está claro. O sea, asumes tu responsabilidad como género humano, lo colectivo es la fiesta y lo individual es la soledad. Y asumes lo colectivo como la fiesta. Los grandes momentos son los momentos de la fiesta tomados de la mano, ¿no? Los grandes. Es cierto, hay algunas generaciones que no tienen mucha suerte y que se les pasa toda su pinche generación y no se enteraron dónde estuvo la fiesta. Pero bueno, en general cada generación tiene su momento de gloria. Lo colectivo o lo individual, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahí. Eso, chica. Ironía socrática. Pero es que ahí es a donde voy. Esto que yo practico es ciertamente una cobertura, pero es como humor negro. No es un humor de impostura, no es que yo haga bromas porque los quiera divertir. Bueno, sí los quiero divertir. Tengo un alma como de juglar que me dejó el haber tenido que divertir a mi mamá. Mi mamá estaba enferma y entonces le tenía que hacer monerías y se me quedó la costumbre. Entonces, ni siquiera es por buena gente como ustedes, sino simplemente porque así, por inercia. No, y el oficio de escritor, claro, sí, va de la mano. Pero lo que les quería terminar de decir esto, ante el absoluto sinsentido que percibo, porque no he encontrado la respuesta, por eso decía que me habían quitado la sonrisa por falta de razones, me he terminado por encontrar algunas respuestas personales. La filosofía es para iniciados en un lenguaje incomprensible. La literatura no es para iniciados, es en un lenguaje comprensible.
entre el número de lectores que como filósofo podría tener y el número de lectores como escritor, prefiero esto segundo. Y luego, entre tratar de explicarme un mundo que va más allá de mí, el universo, la realidad, el ser, y tratar de armar un pequeño fragmento coherente de un universo de ficción, he preferido también esto segundo. Encuentro, no sé si un sentido que me vaya a salvar o que me vaya a que me vaya a aclarar las cosas, pero por lo menos a la hora de armar la historia de algún personaje, veo que es como yo y me puedo manipular un poco con las palabras y entender a dónde va él. Y entonces la filosofía se mueve algo más cotidiano, menos para explicarme el mundo, más para explicarme a mí. Y una única cosa he sacado de la filosofía, y a ver si en esto estás de acuerdo conmigo. Como nada tiene sentido, me parecen maravillosos los sentidos que hay. Desde el punto de vista absolutamente ontológico, es lo mismo dedicar a enriquecerme de la manera más desleal o dedicarme a hacer algún acto que tenga que ver con los demás. Da lo mismo. Cuando este sol se termine de chicharrar y todos nos muramos y ya se acabe la historia humana y el Sainet se vaya, todo habrá dado lo mismo. Pero yo puedo elegir. Y no me ando tratando de enriquecer a costa de nadie. Trato de ir armando algún tipo de conciencia en los demás. Trato de hacer algo que me deja contento a mí. Y me parece, aunque sin sentido, un poco mejor que lo otro. Ahí estarás de acuerdo conmigo. No, yo sí pienso que tiene sentido. Y precisamente siendo un ateo convicto, confeso que ve con placer como unos de guadalupanos pasan por ahí y dicen se siente, no sé quién está presente, tomando las consignas del movimiento popular. Son guadalupanos conversos influidos por la lucha de clases, ¿no? Yo sí soy de los que creen que tiene sentido. Yo pienso que bueno, mis maestros filosóficos son Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez. Cuco Sánchez cuando dice, si a fin de cuentas venimos de la nada y a la nada por Dios que volveremos, Dios con minúscula. Está claro que el pasado por la cocina, ¿no? O cuando José Alfredo Jiménez dice que viene de un mundo raro, está haciendo la loa, el hipermacho mexicano al mundo homosexual. Está clarísimo. Yo lo oí cantar en una cantina en Guadalajara y el énfasis lo ponían en la frase. Que llegué de un mundo raro y aullaban ahí a la hora de llegar al mundo raro. Y era maravilloso porque era el haber ganado el espacio a la diversidad sexual, chingado. Para mí, que soy un mojigato heterosexual, ¿no? Que le costó mucho trabajo entender la diversidad sexual por ahí de los 15 años cuando vivía en casa de mis padres y empecé a entender que los amigos homosexuales de mis padres eran bien simpáticos y bien inteligentes. No me gustaban físicamente, pero eran a toda madre, hermano, ¿no? O si me gustaban, no, ¿usted qué sabe si no estaba ahí? No, yo soy, como decía un amigo mío, yo soy macho calado. Fui ahí una semana y no me gustó. Pero eso no tiene nada que ver, entiendo que sí tiene sentido. José Alfredo, Cuco Sánchez, y bueno, Pedro Infante desde luego, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, el hijo del pueblo, chinga. Yo entiendo que la trascendencia y la eternidad están en lo colectivo. Y entiendo que el sentido de cruzar esto es imbrocarte, involucrarte, combinarte con lo colectivo. Y por eso soy escritor. Es el oficio ideal para involucrarte en eso estaremos de acuerdo, absolutamente. El oficio ideal para involucrarte en el colectivo, compartir sueños, etcétera, el cariño a los lectores, el respeto, etcétera. Pero en lo demás no, pero no importa. Lo bueno que estamos aprendiendo en estos últimos años es a discrepar alegremente, ¿no? Y la discrepancia evidentemente enriquece.
Y bueno, tenemos muchas más cosas en puntos de acuerdo que en las diferencias entre un optimista patológico y un pesimista organizado con formación de filósofo universitario académico, que lo salva evidentemente su formación maravillosa de escritor y cuentista. Oscar va a firmar libros, aquí hay libros suyos, está el libro del que hemos hablado, hay poquitos ejemplares que corren en chinga. La libertad de ser distintos, el libro que hemos presentado, hay poquitos ejemplares, pero y hay algunos otros libros de Oscar, estoy logrando vislumbrar. Con todo gusto va a firmar sus libros y al ratito, en unos minutos, vamos a regalar un libro, espérense ahí, no se vayan, y dentro de 10 minutos largos vamos a abrir una tertulia junto con algunos de los más lúcidos exponentes sobre el pensamiento de la reforma, el juarismo, la mentalidad de la reforma y qué vigencia tiene hoy en día. Muchas gracias, muy amable. Esto es Genios para leer en libertad.